Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días. Hoy quisiera compartir acerca de una palabra que se llama servicio. Y a todos aquellos que son profesionales, cualquiera sea su especialidad, a los que no lo son también, creo que esto es importante porque tiene que ver con la trascendencia de lo que hacemos con nuestra vida. Y le he colocado el título que servicio es sacrificio, bajo el contexto de lo que es una vida cristiana. Podemos servir, pero no necesariamente servir con sacrificio. Y lo que quiero dejar es algunos conceptos de qué es lo que significa servir con sacrificio. Y quiero partir con un texto de introducción que aparece en Santiago capítulo 2, del versículo del 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este fue un pasaje que tuvo un conflicto con Martín Lutero. Martín Lutero, recuerdan, venía del mundo católico y se da cuenta de que la salvación no es por obras. De hecho, en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces, cuando ve este pasaje, como que le choca el pasaje en sí. Si la fe es un regalo, entonces ¿por qué entonces habla de las obras? La verdad que no se contradice ninguno con el otro. Por supuesto que la fe es un regalo de Dios, no por mérito nuestro, sino por mérito del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, derramando su sangre y resucitando de entre los muertos, y por ese sacrificio aquel que quiere recibir a Jesucristo como el Señor de su vida, como el gobernador de su vida, y estar dispuesto a ser una discípula o un discípulo de Él, es salvo. Y eso es don de Dios, por supuesto. Pero lo que tiene que dar testimonio de tu fe, lo que da testimonio de tu cristianismo, de tu conversión, es las obras. Las obras. Las obras son un reflejo de nuestra naturaleza como discípulos de Cristo. Y ahí es donde está el tema del servicio, porque todos los que estamos acá nos enfrentamos frente a circunstancias, situaciones, pasajes alrededor de nuestra sociedad donde vemos necesidades, donde vemos drama, donde vemos dolor, donde vemos tragedia. El punto es qué hacemos nosotros frente a esa tragedia si Cristo nos limpió de nuestra tragedia. Y eso no fue simplemente para asistir aquí a una congregación, sino con un propósito de llevar el mensaje de Jesucristo para sanar esa tragedia que vemos todos los días, en los espacios laborales, en los espacios públicos, en los colegios, con los compañeros de la universidad. Y por eso creo que es importante servir dentro de un contexto como este, pero también dentro de la sociedad. Y aquí creo que es interesante saber la motivación por la cual nosotros servimos. Seguramente muchos de los que están acá sirven en algunos aspectos aquí en la iglesia, en los niños, en los jóvenes, en las iglesias en casas, con los adultos mayores, con los necesitados. Pero quiero ir a algo mucho más profundo que tiene que ver con el sacrificio, y eso implica analizar también las motivaciones que hay en nuestro corazón
cuando servimos. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice respecto a qué es una motivación sana, una motivación saludable cada vez que tú quieras servir? En Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es muy interesante, que todo lo que nosotros hagamos, que la motivación principal es agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Él a quien servimos. Que todo lo que hagamos, que cualquier área doméstica de servicio, pequeñita, mediana, relevante, no tan relevante, entendamos que a Él servimos, y si lo servimos a Él, Él merece lo mejor y merece la excelencia. Mire lo que dije: si servimos al Rey, merece lo mejor y la excelencia de nosotros. No para ser vistos por alguien en particular, sino lo que nace desde el corazón. Por eso es interesante que incluso cuando damos, la motivación cuando damos cualquier cosa, en Mateo capítulo 6, de versículos del 2 al 4, dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres, porque ahí hay una doble motivación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la motivación. La motivación es agradar a Dios y no agradar a los hombres. Después me referiré a un hombre notable en esta materia, en lo secreto, más adelante en la prédica. Quiero entrar ahora a algunos principios que implican servir. El primer principio es: si queremos servir a nuestro Rey en cualquier área, en cualquier actividad dentro de esta iglesia y fuera de la iglesia, eso implica renuncia. Para servir a Dios, el punto de partida es si estamos dispuestos a renunciar. Eso es un costo. Y quiero partir con el testimonio de Pablo, un apóstol, un perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor y Dios lo usa para difundir el Evangelio de Jesucristo local y translocalmente. Un apóstol, un misionero, un evangelista, y que por supuesto tenía el legítimo derecho de que las iglesias lo sostuvieran por aquella labor. Pero es interesante cómo él se coloca como un referente para dar una lección de vida. Y ahí es donde está la renuncia. Dice en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, miren interesante, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio que tenía Pablo también era hacer carpas, hacer tiendas. Le era legítimo, quizás como un apóstol, ser sostenido, pero sin embargo él decide trabajar sin menguar la causa de la predicación, de la difusión del Evangelio. O sea, su agenda no era tan fácil. La agenda de difundir el Evangelio local y translocalmente, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, sin dejar de también vivir y sostenerse como un emprendedor haciendo carpas. Lo vuelve a confirmar más en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 14 al 15, y aquí hay una cosa muy interesante. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Punto interesante.
Los que anuncian el Evangelio, los que se dedican a la predicación del Evangelio, que vivan del Evangelio, que también las iglesias lo sostengan. Y eso es legítimo. Que los pastores sean sostenidos por las iglesias porque están dedicados a la obra completa de la difusión del Evangelio. Por eso Pablo dice, ordenó en el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, aun cuando lo era legítimo ser sostenido, él prefiere mejor que por durante un tiempo, y así lo fue, sostenerse por su emprendimiento propio. Después las iglesias obviamente lo sostienen. Lo vuelve a confirmar en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, aquí hay una cosa súper importante, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche. O sea, difundía el Evangelio, predicaba el Evangelio, hacía discípulos, preparaba colaboradores, sin embargo, también tenía que trabajar con afán y fatiga de día y de noche. Eso se llama renuncia. Porque una parte de mi tiempo, obviamente tengo que sostenerme sin menguar, sin dejar la difusión, la predicación del Evangelio de Cristo haciendo discípulos. Con mucho afán y fatiga de día y de noche. ¿Para qué? Para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, que sí lo tenía, que las iglesias debían sostenerlo, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, me gusta mucho el texto porque sé que la mayoría de los que están acá trabajan y también la mayoría de los que están acá son personas que cuando Cristo nos llamó hemos sido convocados a servir por la causa del reino, por lo menos a predicar el Evangelio y a ser discípulos. El punto es que no tengo tiempo. ¿Y cómo aplica el texto aquí entonces? No tengo tiempo para servir. El problema es que no estamos dispuestos a renunciar, que es otra cosa. Si queremos servir, tiene un costo, y a veces un costo alto, la renuncia. La renuncia a tiempo, la renuncia a la comodidad, al confort, por la causa del necesitado, del que está viviendo un drama. Si queremos servir con sacrificio, necesariamente tendremos que renunciar a muchas cosas. Aquí vemos la historia de un hombre, que era un apóstol, que decide por voluntad propia durante un tiempo, ni siquiera que las iglesias lo sostengan, trabajaba y además no dejaba de servir frente al drama de la sociedad. Servir con sacrificio implica renuncia. Es uno de los primeros pilares. El segundo de los pilares es la pasión. Si nosotros no hay pasión, ¿y qué es la pasión? La pasión es el peso que hay en el corazón por una causa. Escuche bien eso. Es el peso que hay en el corazón por una causa. Y por detrás de esa causa yo estoy dispuesto no solamente a renunciar, sino que a activar todo el esfuerzo y el trabajo en pro de esa causa. Si queremos servir con sacrificio, tiene que haber renuncia y tiene que haber pasión. Cuando no hay pasión, no hay sacrificio, no hay renuncia. Por eso, mujeres en la historia del cristianismo, con pasión, lo dejaron todo. Y hombres en la historia del cristianismo, con pasión, lo dejaron todo. Pero cuando no hay pasión, cuando no hay carga, cuando no hay un peso por el cual motive toda mi vida, no voy a renunciar y ni menos voy a estar dispuesto a sacrificar cosas. El sacrificio para servir implica renuncia y también implica pasión. Tomo un texto
de la propia Escritura, cuando Pablo dice, hace como un currículum de él. Está en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 8. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hace 2 puntitos, y aquí empieza como un currículum del apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea, este es mi currículum, antes de una vida en Cristo, pero este es mi currículum. No era cualquier persona, era un hombre que tenía una preparación y además tenía un carácter y además tenía muchas cosas sobre las cuales tenían virtudes, y le dice, estas son mis virtudes. Es como que alguien aquí se parara y dijera, les quiero decir que estas son mis virtudes aquí. Y yo sacara todo el currículum personal mío y le dijera, aquí estudié, esto es lo que he hecho, y saca todo el currículum. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí entra la pasión. Las cosas que el mundo secularmente me ha ofrecido y las capacidades que seguramente aprendí por el desarrollo de la vida, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pasión tiene que ver con eso. La pasión tiene que ver, si Dios te dio una profesión, y seguramente de esa profesión vives, de qué forma esta profesión me permite entregar mi vida por la causa de Cristo para ayudar a otros. No solamente por lo secular, para vivir, sino también lo que tiene trascendencia. Yo me haría una pregunta casi al final de mis días. Si Dios te dio una profesión, ¿qué hiciste con la profesión? Desde el punto de vista secular, por supuesto, para vivir. Pero ¿de qué manera esa profesión, ese talento, ese oficio, te permitió también hacer cosas más allá de lo secular? Sino que hacer algo por la causa de Cristo frente al necesitado, al desamparado, al que no tiene esperanza. Y Dios me dio esa oportunidad. Eso se llama pasión. Se llama pasión. Todos los que estamos sentados aquí, Dios nos dio un talento. El punto que nos van a preguntar al final, ¿qué hiciste con el talento? Si el talento fue para lo secular y no fue para la trascendencia, hay algo que está faltando que se llama pasión. Este hombre que se llama Nicholas Winton, no está la foto ahí, pero bueno, no sé por qué no aparece. Nicholas Winton, quiero hablarles un poco de ese hombre. Nicholas Winton fue un corredor de bolsa inglés del siglo XX, un profesional, un hombre preparado, y ya estaba listo para ejercer su profesión como corredor de bolsa, como un broker en Inglaterra. Y Nicolás, ya como había salido de la universidad, ya estaba listo a ejercer su profesión en un buen lugar también, en una buena corredora de bolsa en Inglaterra, en un momento muy álgido porque estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no llegaba a Inglaterra. Y él decide tomar vacaciones en Suiza, este hombre. Nicholas Winton se llama. Retrocede un poco eso, porque eso viene después. Nicholas Winton. Y decide ir a Suiza y lo llama un amigo que está en Praga, en Checoslovaquia, y le dice, necesito una ayuda tuya. ¿Cuál es la ayuda? Y va para allá y se da cuenta que hay muchos niños hebreos, judíos, porque están en la guerra, en campos de refugiados por morir. Y en condiciones muy malas. Y le dice, ayúdame cómo sacar a esta gente de aquí.
Y bueno, Nicolás Winton no se puede quedar un corredor de bolsa en esa situación impávido. Entonces decide llegar a Inglaterra y ver cómo esto lo puede lograr. Se conecta con el gobierno inglés. El gobierno inglés le dice, primero, que no pueden llegar y traer niños de otro lado, salvo que alguien, familias de acogidas, lo acojan esos niños y además paguen 50 libras por cada niño. Creo que el único país que lo ayudó fue Suecia, pero Inglaterra le colocaba problemas. Pero empieza a hacer toda una campaña Nicolás Winton en aquel momento. Él es el hombre. Y notable, porque empieza a rescatar niños. Y él haciendo su profesión, porque además tenía que vivir, pero usa la red de contacto para rescatar a esos niños que venían desde refugiados hacia la frontera de Praga con Polonia, porque estaba todo lo que era la persecución nazi, tremendo. Y rescata niños. Y rescata, ¿saben cuántos niños rescató? 669 niños, que tenían un destino que era la muerte. Y por eso cuando hablaba del texto, que tu mano derecha no sepa lo que sepa la izquierda, y durante 50 años su historia nunca se conoció. Nadie sabía de eso, lo que había hecho él. Y un día en el desván, su esposa encuentra una maleta vieja y empieza a ver lo que hay adentro y empieza a ver los nombres con los apellidos completos, los nombres de los papás de los 669 niños. Y le pregunta a su esposo, ¿y qué es esto? Y ahí él cuenta lo que es. Y ella dice, esto no puede quedar en secreto, después de 50 años. Nicolás Winton nunca dijo nada. Eso se llama pasión. Y bueno, lo sacan a la luz y la BBC hace una entrevista de eso. Tengo un video muy pequeñito porque lo tuve que reducir. Vean este video. Esta es la historia de este hombre. This is his scrapbook. Back here, you will see, is the list of all the children and the foster families who took them in. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. Anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? I just thought that I owe everything to him, and so does the rest of the family and every other child. Everything. Without him, nothing would have happened. Para servir con sacrificio se necesita renuncia y se necesita pasión. Winton la tenía y en abundancia. Y usó su profesión, más allá de su tema secular, usó su profesión estratégicamente para salvar vidas. Lamentablemente casi llega al final cuando ya están invadiendo el ejército nazi en Polonia y no alcanza a rescatar un último tren. Nunca se supo de ese tren y murieron 250 niños más. Y me pareció la historia tremenda, potente, pero puede ser una historia también para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con tanta virtuosidad que Dios nos da, que no nos merecemos, con tanto don, con tanta profesión? Y queremos servir,
pero implica un costo. Implica un costo altísimo si queremos servir con sacrificio. Para servir con sacrificio se necesita renunciar y se necesita pasión. Y el tercer elemento que agregué, servicio. Para servir se necesita un espíritu de equipo. Winton no lo pudo haber hecho solo. Winton necesitó un equipo. Él seguramente fue el líder. Él fue seguramente el facilitador. Pero era imposible hacer esa labor si no había un trabajo en equipo. Por eso los que sirven en la iglesia, esto no se trata de una persona, se trata de un equipo. Y es súper importante entender este concepto si queremos servir, de trabajar en equipo, y nos cuesta trabajar en equipo. Y voy a hablar un poquito de esto, porque para trabajar en equipo se necesita carácter, se necesita una actitud del corazón para querer y para funcionar como equipo. Esto no se puede lograr, querida, amada, preciosa iglesia, por una persona. Cualquier causa que queramos desarrollar en pro de la difusión del Evangelio, se necesita un equipo, porque las gracias son diversas, los dones son diversos. ¿O acaso tú tienes todos los dones? ¿Acaso la mano puede decirle al pie que no lo necesita? ¿Acaso el pie puede decir a la mano que no la necesita? Cada uno de los diversos dones que están en este salón, Dios necesita articularlos como un cuerpo y tenemos que funcionar como cuerpo. Y para eso tiene que haber una actitud de querer trabajar como equipo. Y en eso Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Porque con una persona o dos personas no se puede. Winton, imposible que eso lo hubiese logrado solo. Articuló a mucha gente, articuló una red de personas dispuestas a renunciar y a tener pasión para rescatar vidas. Cualquiera sea las áreas de servicio que tú estés en esta iglesia, la alabanza, los jóvenes, los niños, los desamparados, los adultos mayores, tenemos que entender que tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa trabajar con sacrificio. Pablo, en un texto, fíjese cómo se refiere a su equipo, en Filemón 1, versículo del 23 al 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Era un apóstol que quizás Dios lo levantó, pero era imposible que él, por solo ser apóstol, llevara el trabajo adelante. Necesitaba de otros, necesitaba de sus colaboradores. Los que trabajan en la alabanza necesitan trabajar en equipo. Los que trabajan con jóvenes necesitan empezar a funcionar como un equipo. Los que trabajan con los niños necesitan trabajar como equipo. Los que trabajan con los vulnerados o los vulnerables necesitan trabajar como equipo. Y podría mencionar varias áreas más. Pero a veces eso que parece tan lógico, cuando va a la práctica no es así, porque no hay espíritu de equipo. Y que lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que nosotros comencemos a trabajar como equipo. El mejor ejemplo lo encuentro en un libro. ¿Qué es lo que quiere hacer nosotros como iglesia? Nosotros somos como papas, con cascaritas todas. El primer trabajo que Dios tiene que hacer es sacar la cáscara de nosotros, las cosas que no están bien, en actitudes de carácter que no están bien. Y después que estén todas las papitas peladas, ¿sabe lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Empezar a cortar las papas, que es un proceso más doloroso, donde empieza a sacar áreas más profundas de nosotros. Pero eso no es suficiente, hasta que hace un puré de las papas. Puré es trabajo en equipo. Pero si yo no soporto al que tengo al lado, vamos a tener que empezar a pelar la papa y a veces cortarla hasta que sea un puré con la otra persona. Iván Zamorano lo invitaron a un congreso en Icare y a dar una charla. Y me gustó al ver la charla cuando hablaba de este tema del trabajo en equipo. Y traje este video porque creo que me dio mucho sentido lo que él dijo. Esto creo que fue el año 2016. Y esto es muy importante porque tiene que ver cómo nosotros trabajamos aquí en esta iglesia. Y cuál debe ser el espíritu para trabajar.
y esta enseñanza de hoy es animarte primero a servir dentro de esta iglesia y también a servir fuera de la iglesia. Esta enseñanza es animarte. Si Dios te dio un don, te dio una profesión, te dio un talento, ¿qué vas a hacer con ese talento? ¿Solamente para ti o algún propósito de trascendencia en lo que Dios quiere hacer? Pero para eso tiene que haber un espíritu de servicio de equipo. Mira este video que el Dani Care. Interesante. A jugar al Inter, yo terminé ese año en el Real Madrid de figura, era prácticamente una figura importante dentro del fútbol europeo, y voy a jugar al fútbol italiano, al Inter de Milán, uno de los clubes más famosos de Europa, y llego como figura. Entonces pienso dentro de mí, el 9 lo tengo para mí, guardado. El Inter compra a Ronaldo, dentro de mí pensé, extraordinario, juego con el mejor futbolista del mundo a mi lado, es un agrado. Pero lo primero que perdí fue el número 9. Así que ya empecé perdiendo algo. Y bueno, y poco a poco fui con Ronaldo haciendo amistad, pero resulta que al poco tiempo también llega otro goleador fabuloso, italiano, el Toro Vieri. Así que imagínense, mi puesto estaba asegurado, pero en la banca, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder jugar ante de estos dos monstruos, de esta dupla espectacular en donde todo el medio europeo hablaba? Y descubrí algo. Descubrí que tanto Ronaldo y Vieri, ninguno de los dos se sacrificaba por el otro. Yo sabía que de chiquitito los equipos no se hacen solo con estrellas. Faltaba alguien de sacrificio. Faltaba alguien que le echara una mano al compañero, alguien que corriera más que los demás, alguien que no solamente hiciera goles, sino que fuera el primer defensa. En el caso de ustedes creo que se llama inteligencia de mercado, ¿puede ser o no? ¿Sí? Inteligencia de mercado. O sea, hay que estudiar la competencia, analizar sus debilidades, fortalezas y buscar por dónde entrar, ¿no? Este objetivo estaba cerca, era convencer al entrenador. Y lo convencí, po. Corría más, me sacrificaba más, y como ninguno de los dos sacrificaba por el otro, yo me sacrificaba por el equipo. Y al final, en los 5 años que jugué en Italia, tanto Ronaldo como Vieri tuvieron que alternar conmigo. Eso que está ahí es una súper buena enseñanza de entender lo que significa trabajar en equipo. O sea, reconocer en el otro su virtud que yo no la tengo y trabajemos juntos y no seamos papas que aún ni siquiera están peladas, ni siquiera picadas. Tenemos que hacer un puré de papas. Para que eso ocurra, tiene que haber algo en el corazón, en todos nosotros, y una conducta, una diversidad de conductas. En Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 8, están ahí. Este es un pasaje que yo invito a que casi lo copien y lo coloquen en alguna parte, en un muro de su casa, cada vez que van a trabajar en equipo. Piensen en este pasaje. Dice que el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. La palabra honra significa hablar bien del otro. Cada vez que yo no hablo bien de mi compañero, significa que no estoy trabajando en equipo. Nunca dejen de ser diligentes. Diligentes, no postergar las cosas. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. O sea, ese es el Espíritu que tiene que operar. No el espíritu de la competencia, de la suspicacia, de la murmuración. El espíritu fervoroso que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad. Aquí quiero yo decir algo. Ojalá nuestras casas sean casas donde haya gente que se haya convertido. Que, mire lo que voy a decir, que en las tinas de los baños hayamos bautizado gente. Que en esas casas, en las mesas, hayamos podido predicar el Evangelio y se hayan arrodillado en el living de nuestra casa y hayan orado por convertidos.
Esa es una casa con trascendencia. Practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Lo vuelvo a decir 2 veces. Porque el tema del lenguaje, el tema de la boca, dice que es un miembro pequeño. Con la misma bendecimos a Dios y con esa misma lengua podemos murmurar contra un hermano. ¿Cómo de la lengua puede proceder bendición y decir cosas malas? Por eso el texto, curiosamente, de toda la lista, dice 2 veces. Bendigan a los que persigan. Bendigan y no maldigan, dice. Tenemos que cambiar el lenguaje. Si vamos a trabajar en equipo, no puedo deshonrar la vida de mi compañero, ni murmurar de mi compañero. Eso no es trabajar en equipo, eso es trabajar individualmente, y eso no lo necesita el Señor. Lo que necesita es que seamos un puré de papas, y no papas ni siquiera picadas, ni siquiera peladas, ni con cáscaras. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Nuevamente habla de la relación de equipo. Vivan, ¿qué significa eso? Vivan en armonía. Para entender esa palabra, los que son músicos la entienden perfecto. Es imposible que una orquesta funcione gratamente al oído si los instrumentos y cómo se coordinan todos entre ellos no funcionan en armonía. Cuando uno escucha la filarmónica dice, wow, es una cosa, un espectáculo, porque uno ve los violines, las trompetas, los tambores, los chelos, todo funcionando perfecto, en armonía, cada cual cumpliendo su rol, y es el equipo el que finalmente impacta a la audiencia. Para trabajar con sacrificio, tenemos que trabajar con ese espíritu de equipo. No existen las estrellas. Lo dijo este hombre. Él dijo, Ronaldo y Vieri son 2 centrodelanteros que no están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Y él dijo, aquí hay un espacio. Yo me voy a sacrificar por el equipo, no por una estrella. Pero para eso hay que tener este espíritu que está aquí en el texto. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Ninguno tenga más alto de sí un concepto más del que debe tener, sino que siempre piense de sí con cordura, dice la Escritura. No tengas un concepto más alto de ti mismo, sino que piensa de ti con cordura. Dice otro texto más, estimando a los demás, que dice, como superiores a uno mismo. Eso es reconocer el don y el talento en el otro. Por eso la arrogancia no permite trabajar en equipo. No permite trabajar en equipo. Yo les pido por favor a los que trabajan con los niños, a los que trabajan con los jóvenes, a los que trabajan con los adultos mayores, a los que trabajan en la alabanza, que comiencen a mejorar las relaciones, pero en este espíritu. Y las cosas que Dios tiene que pelar, sacar la cáscara en mí, para que yo sea un puré de papa con el otro, que la comencemos a vivir. Porque el equipo va a permitirle darle gloria al Señor. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Mira el texto final, el que está ahí. Si es posible, a veces no depende de uno, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Eso es un espíritu de equipo. ¿Va a haber conflictos? Sí. Y si no lo creen, miren lo que le pasa a Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, del versículo del 9 al 18. En el equipo hay conflicto. Pablo dice esto a Timoteo. Se lo dice a Timoteo, es una carta que se la manda a Timoteo a la segunda. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿No le llama la atención eso? Yo le había mencionado que Demas era uno de los colaboradores en la carta anterior. Le decía, mis colaboradores.
Y a uno de los que definía, hace unos minutos atrás cuando hablé de eso, hablaba de Demas. Y ahora dice que Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, él necesita de sus colaboradores para la causa de Cristo. No es la estrella. Esto no se puede hacer con una persona. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Esto es más doméstico que también se... No, es que yo no quiero traer el capote. Que lo traiga otro. Le ha pasado eso. Que otro haga tal cosa. Cosas domésticas. Ahí está el espíritu de la humildad. Ahí está el espíritu de la renuncia en las pequeñas cosas. Si yo en las pequeñas cosas no renuncio ni me sacrifico, es imposible que en las cosas grandes voy a hacer. Voy a tener un espíritu mayor que ese. No aplica. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. No tiene resentimiento. Se sintió solo en un momento, pero no le genera resentimiento. El resentimiento no permite trabajar en equipo tampoco, a pesar de que algunos de tus compañeros te puedan colocar una zancadilla. Señor, no le tomes en cuenta y guarda el corazón. Pero el Señor estuvo a mi lado, mira qué interesante, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si queremos servir con sacrificio, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Si queremos servir con sacrificio, tendremos que tener pasión. Si no hay pasión, no hay sacrificio. Vamos a dar las sobras de nuestro tiempo. Cuando hay pasión como Winton, el tipo todos los días pensaba en un niño, todos los días pensaba en un niño. Quiero otro más, quiero otro más, quiero otro más. Si queremos servir con sacrificio, tenemos que trabajar en equipo y tener una actitud como equipo en las relaciones. Y habrá conflictos. Y cierro diciendo, finalmente, que servicio es con sacrificio. Y yo, todavía no tiré la foto, yo quiero hablar, aquí no busqué una persona de la Escritura. Busqué el testimonio de una persona que está en medio nuestro. Y lo extraje porque al ver la historia de esta persona, yo dije, bueno, en realidad, para lograr esto, tuvo que hacer muchas cosas que tienen que ver con el sentido de esta palabra. Y al que merece honra, dale honra. Y quiero contar un poco de esto porque creo que está más visible cerca nuestro esta persona, pero que extraje lo mejor para que su testimonio nos permita a nosotros decir sí se puede. Sí se puede, y a veces tenemos miles de excusas para decir no se puede. Traje este testimonio para decir la renuncia sí se puede y la comodidad no se puede. Traje este testimonio para decir cuando hay pasión sí se puede. Cuando no hay pasión no se puede. Traje este testimonio para decir cuando se trabaja en equipo sí se puede. Cuando no se trabaja en equipo no se puede. Y eso, la suma de esas tres es servir con sacrificio. Tírame la foto. Es Heidi. Ella es mamá, no dejó de ser mamá. Fuimos a la grabación de ella, ella saca 2 magíster en 2 años y medio, los últimos 2 años y medio. Un magíster en orientación y familia y educación y un magíster en familia y mediación, 2 magíster en 2 años y medio.
Durante esos 2 años y medio, nunca dejó de ser mamá, porque tenía que atender a sus 2 hijas. Durante esos 2 años y medio, nunca dejó de ser esposa. Si no, pregúntenle a Mauricio Cuadra. Nunca dejó de ser mujer y preocuparse de los aspectos de mujer. Nunca dejó de servir en el ministerio de niños y en algunas actividades cuando se vestía de payasita. Y báncate los 2 magísteres mientras tanto. Nunca dejó de venir a una reunión de oración aquí los días martes, casi fue todas. Nunca dejó de congregarse y de participar en una iglesia en casa y además siendo discipulada. Entonces, cuando me dicen no tengo tiempo, o sea, yo los voy a mandar a hablar con ella, cómo hace el tiempo. Honestamente, creo que tiene más magíster en eso. Bueno, hay un tercer magíster que fue en asesor del hogar, que se lo ganó Mauricio Cuadra, en todo este tiempo. Fue un hombre clave para que ella pudiera lograr esto, un hombre clave. Pero yo creo que tenemos una hermana que nos da un testimonio de lo que significa servir con sacrificio. Y que no hay ninguna excusa para decir, no, que yo no tengo tiempo. En nada, yo le hablé de aspectos de agenda súper full. Reuniones de oración, congregarse, servir en el ministerio de los niños, seguir atendiendo a sus 2 hijas, seguir en su rol como esposa y además tener que estudiar. Como decían sus hijas cuando les pregunté, bueno, ¿y cómo vieron ustedes el proceso de ellas? Súper. Estaba full, me dijo, porque a veces íbamos al dormitorio y tenía el libro pegado así durmiendo. Pero ahí está el resultado. Entonces, queridos, no hay justificación. No hay ninguna justificación si queremos servir que lo hagamos con sacrificio. Y a todos los que hoy tienen una profesión, que Dios les dio la bendición de tener una profesión, yo les digo, tomen el ejemplo de Charles Winton y usen la profesión también por la causa del reino. Pero eso implica un costo, eso implica renuncia, eso implica pasión, eso implica trabajar en equipo, eso implica sacrificio. Que Dios nos dé revelación de esto. Y a todos los que están trabajando en equipo, y que los equipos a veces se friccionan, a los que están trabajando en niños, en jóvenes, en las alabanzas, en el ministerio de adultos mayores, yo les digo, tengan ese espíritu del texto que mencioné anteriormente. Tú necesitas de tu compañero, no deshonres a tu compañero. Reconózcanse los unos a los otros y respétense los unos a los otros. Ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo, sino que piensa de ti con cordura. Y convoquen a más, porque se necesita más equipo. Pero no demos las sobras al Señor. Necesitamos, todos los que estamos acá, no abandonar una vida de oración, no abandonar una vida de congregarnos, porque en estas instancias también Dios nos habla. En los martes de oración, yo los animo a participar, porque ahí es una instancia que podemos volcar nuestro corazón al Señor, orar por las necesidades de los unos de los otros y buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. No dejen de congregarse cada domingo en este lugar, porque es la instancia en la cual Dios nos habla también profundamente. No dejes de servir y hazlo con pasión, no como sirviendo a los hombres o a un hombre determinado. Hazlo por el Señor y hazlo con excelencia. Y usa tu profesión, usa tu talento con pasión, pero con pasión. Y no le entreguemos lo que nos sobró del tiempo al Señor. Aquí tienen el ejemplo de una hermana que no entregó las sobras y Dios le permitió capacitarse durante estos 2 años y medio y que Dios le permita que esto que recibió, usarlo poderosamente para la extensión del reino de Dios también.
Que Dios nos dé revelación de esta palabra y que podamos entender que la palabra renuncia es clave, la palabra pasión es clave, la palabra de trabajo en equipo es clave. La suma de las tres nos va a permitir servir con sacrificio. Que el Señor les bendiga, amada, preciosa y querida iglesia. Amén.